Hola, buenos días. Bueno, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos estado revisando, que es el tema del conductismo. Si bien en alguna literatura mm, ubican a Pablo como el creador o el que dio origen a lo que es la teoría conductista, retomando pues que Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso que nació en 1823 y murió en 1899. Pues más o menos son las épocas en las que surge o florece también el conductismo de este lado del mundo en lo que fue los Estados Unidos. Sin embargo, el- la corriente de la reflexología de Iván Pavlov no es propiamente el origen del conductismo, aunque uno de los conceptos que manejaba Iván Pavlov, que es el condicionamiento operante, es de alguna forma la base de lo que es el conductismo. Como recordarán, cuando vimos lo que era el funcionalismo, comentamos que el funcionalismo da como origen más adelante a lo que era la teoría conductista. La teoría conductista surge como una corriente en contra de lo que era la teoría del estructuralismo y como una prolongación, digamos, con las bases del propio funcionalismo. Y tenemos aquí a dos representantes muy importantes, que es John B. Watson vivió en el año de 1878-1958, nació en los Estados Unidos y obtuvo un doctorado en el campo de psicología animal en la Universidad de Chicago. Se le considera a él el fundador del conductismo. Propuso la conducta como una unidad de análisis y de 1920 a 1980 trabajó en la Universidad de Hopkins en experimentos con animales y niños para analizar las emociones. En 1920, junto con Reiner, informó por primera vez de las posibilidades de la aplicación práctica de procedimientos para cambiar la conducta humana anormal y publicó un libro llamado La psicología vista por el conductismo. Bueno, el conductismo surge a finales del siglo, a principios, perdón, del siglo XX y se enfoca más en estudiar lo que es la actividad o la conducta observable. Más que enfocarse en los procesos internos, los conductistas se enfocaron a estudiar la conducta que podía observarse, ser medible y ser evaluada dentro de un ambiente experimental. Ellos son conocidos en su corriente como la teoría o la corriente del estímulo-respuesta. Ellos aseguran que siempre ante un estímulo del entorno o del medio, un organismo o el ser humano va a emitir una respuesta. Y hablaron de lo que era el condicionamiento. El condicionamiento, igual que lo había manejado ya Pablo, era hacer que un organismo aprendiera una respuesta y igual podía desaprenderla. Entonces ellos hablaron de dos conceptos importantes que son condicionamiento y contracondicionamiento. Incluso Watson decía que la emoción es una conducta que puede ser aprendida y también como es aprendida puede ser eliminada. La conducta puramente objetiva y observable es el objetivo de estudio de la psicología. Después de Watson ya ustedes estuvieron viendo que él estuvo haciendo estudios con animales e incluso con niños, donde él
experimentó lo que eran las emociones, principalmente la ira y el temor. Y él decía que nosotros aprendemos este tipo de respuesta ante las situaciones que se presentan en el medio. Y así como nosotros las aprendemos, también podemos desaprenderla, siempre y cuando se presente el estímulo que es el que provoca cierta respuesta, acompañado de otros estímulos que pueden ser más placenteros. Entonces, igual que Pavlov hizo que el perro aprendiera una respuesta de salivación ante un estímulo que no era el que originalmente provocaba la respuesta, como era el caso de la campana, o sea, cuando la campana sonaba, el perro salivaba a través de varias repeticiones de ensayo y error que Pablo ya había tenido con el perro, donde le presentaba un plato de comida y presentaba al perro en condiciones de hambre para que él pudiera pues saborear la comida que le presentaba, y después empezó a tocarle la campanita al mismo tiempo que le ponía el plato de comida. Entonces el perro aprendió que cuando se presentaba el plato de comida también había un estímulo que era un sonido, y posteriormente, aunque ya no estuviera presentándole el plato de comida, con que sonara la campana, el perro salivaba. Entonces, Watson, de alguna manera, es lo que propone también en sus conceptos. Es la misma forma en que los seres humanos aprendemos una conducta. Bueno, otro de sus seguidores, y que realmente fue el que amplió todo este concepto de lo que es el conductismo, fue Burroughs F. Skinner. Skinner también nació en los Estados Unidos en el año de 1904 y murió en 1990. En 1928 entró en contacto con los escritos de Bertrand Russell, Pavlov y Watson. En 1931 obtuvo el doctorado en psicología de la Universidad de Harvard, y algunas publicaciones de Skinner son Ciencia y conducta humana, Conducta verbal, El análisis de la conducta, una visión retrospectiva y reflexiones sobre el conductismo y sociedad. Bueno, Skinner introduce lo que es el concepto de condicionamiento operante. El comportamiento está controlado por sus consecuencias, sean agradables o desagradables. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy probable que un individuo presente una respuesta cuando las consecuencias de presentar esa respuesta pueden ser un premio o puede ser un castigo. Entonces, si le van a dar un premio, pues un organismo puede seguir emitiendo esa conducta, o si va a recibir un castigo, también puede emitir la conducta o dejar de emitir una conducta. Entonces, la posibilidad de que se presente una conducta depende de lo que pasa después de que se presenta la conducta. Esto, de alguna manera, trae como consecuencia un concepto nuevo que es lo que introduce Skinner, que es el concepto de reforzamiento. El reforzamiento puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sí? Cuando hablamos de un castigo es negativo, cuando hablamos de un premio, pues es positivo. ¿Cómo definen los conductistas lo que es la personalidad? Bueno, la personalidad para los conductistas es un conjunto de patrones de respuesta. Entonces, nuestra personalidad no es más que un conjunto de patrones de respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos aprendido a ser de determinada manera, y que no son más que patrones o hábitos que hemos ido ensayando y repitiendo a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la premisa del conductismo? Que si nosotros cambiamos
el ambiente, podemos cambiar la conducta. Es decir, si cambiamos los estímulos de nuestro entorno, vamos a cambiar también las respuestas de un organismo. Así, el científico puede de alguna forma controlar la conducta. Entonces, la premisa del conductismo es que la conducta puede controlarse y puede cambiarse. Entonces, vemos ahí algunas propuestas de lo que es el método Lenovo, en lo que es la película de Naranja Mecánica, que algunos de ustedes ya vieron, o otros solamente vieron el reportaje. Y también vemos una propuesta de un mundo ideal, que es el que propone Skinner en su película o en su libro también, Walden 2, que ustedes también ya pudieron ver. Bueno, eso sería lo más relevante de lo que es el conductismo. Y vamos a ver cómo la corriente que viene después, que es la que vamos a analizar, también surge en una contraposición a esta teoría conductista, y también hay cosas en las que ellos no estaban de acuerdo con los conductistas. ¿Sí? Entonces, en general, podemos decir que el conductismo se basa en la predicción y control de la conducta humana, y para ellos la conducta humana puede modificarse porque la hemos aprendido y de la misma forma podemos desaprenderla. Entonces, sus aplicaciones propiamente en la terapia principalmente se enfocaría a cambiar lo que es la conducta humana. Dice, bueno, ¿qué debe de hacerse para estudiar la conducta desde el punto de vista del conductismo? Lo vamos a resumir en 4 puntos principales. Estudiar la conducta y el medio, factor determinante de mayor importancia en la conducta, tanto simple como compleja. Los métodos introspectivos deben ser abandonados en favor de los objetivos, como la observación, la experimentación y las pruebas psicológicas o test. Debe proponerse la descripción, explicación, predicción y control de la conducta, lo mismo que fijarse metas prácticas como el asesoramiento a padres, educadores, etc. Y la conducta animal debe ser investigada porque frecuentemente es más fácil de estudiar y entender que la conducta humana. Bueno, eso sería lo más importante de esta escuela o de esta corriente, considerada una de las 5 corrientes más importantes dentro de la psicología.